Hay personas que preguntan si un cristiano puede ofender al presidente o al gobierno de cualquier país. En este momento voy a responder: tómalo con cuidado, tómalo con calma. Es únicamente para los cristianos. Cristiano se refiere a católicos, evangélicos, todos los que leen la Biblia, porque la Biblia es universal. Lo leen católicos, evangélicos y otras denominaciones como regla de vida. Primero, porque el gobierno fue puesto por Dios. Allá en Daniel capítulo 2, el versículo 21 dice: Él muda los tiempos y las edades. Él cambia los tiempos. Es el que está encargado de cambiar la historia de la humanidad, del país, del estado, de la comunidad, tu historia personal. Él es Dios. Quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Lo que está diciendo es el control total de Dios. Ese presidente que está gobernando en tu país, en este caso en México, ¿quién crees tú que lo puso? ¿Fue el pueblo? ¿O fue la voluntad de Dios que él sea el presidente? En esta vida, mis amigos, los que son cristianos, saben ustedes que no existe la casualidad. Todo es plan y propósito de Dios. Si entra un presidente, un gobierno malo, para castigar al pueblo por sus maldades. En cambio, si hay un presidente bueno, que trabaja, que ama a su pueblo, es para bendición del pueblo. Pero eso es de Dios, es la voluntad de Dios. Él quita y Él pone. Así como cuando hay elecciones, es el mismo Dios que mueve a la humanidad para nombrar a cierto personaje. Me parece que siendo cristiano, cristiano se refiere a alguien que sigue a Cristo, que tiene como modelo de vida el ejemplo de Cristo. Y dice él que es quien lo pone. Aquí en Romanos, libro de Romanos capítulo 13, 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se opone. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Mis amigos, lo que está diciendo aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, vuelve a decir Pablo a los romanos que se sometan a la autoridad o que respeten la autoridad, porque la autoridad es de Dios. Dios puso la autoridad. Dios no puede gobernar a la humanidad de manera física, pero Él usa a las personas para gobernar el país. Ahora, si un presidente, un gobernador de cualquier lugar se corrompe y roba dinero que le corresponde al pueblo, es corrupción, es un corrupto. Tendrá que dar cuentas a Dios por esa función que está haciendo. Sin saber él, es un funcionario primeramente de Dios. Por eso van a ver ustedes que todos los que roban, los que se hacen ricos de la noche a la mañana en la política, sufrirán las consecuencias de esa acción. Sin embargo, Dios hace justicia a ellos, porque primeramente son servidores de Dios. Por eso los cristianos, obviamente, por obvias razones, siendo él cristiano, no puede ofender ni maldecir no solo al presidente, sino a su prójimo. ¿Por qué? Porque el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. De tal manera que el cristiano ama a Jesús, pero también
ama a Judas. Porque si no ama a Judas y solo ama a Jesús, no es cristiano. Porque Dios nos manda a amar aún a nuestros enemigos. Por eso no debe haber ningún cristiano escribiendo maldiciones en las redes sociales. Cualquiera que escribe maldiciones y groserías en contra del presidente o de la autoridad no es cristiano, aunque vaya a algún templo nada más porque sí, pero no es seguidor de Cristo. Si vemos allá en San Mateo 17:24, una hermosa historia que quedó grabado para nuestra enseñanza. San Mateo 17:24. El pago de impuestos para el templo. Cuando llegaron a Capernaum, se acercaron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le preguntaron: ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Jesús paga los impuestos? Él dijo: sí, por supuesto que Jesús pagó los impuestos. Al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, o los gobiernos de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderlos, ve al mar, le dice a Pedro, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que saques. Ábrele la boca y hallarás una moneda, tómala y dásela por mí y por ti. Y así Jesús, el Hijo de Dios, cumple con pagar los impuestos aún a un gobierno pagano que es romano. Por esa situación, nosotros como cristianos, hijos de Dios, nuestro deber es orar por las autoridades. Si leemos 1 Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes o por los gobiernos y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esa es la enseñanza cristiana para nosotros en estos tiempos. Ningún cristiano maldice, sino que el cristiano bendice. Ningún cristiano desea el mal, sino que desea el bien. Bendecir significa bien decir, bien hablar. Aquellos que están profesando alguna religión, de cualquier religión que sea, si no cumplen con la palabra de Dios, no son cristianos. Si un gobernador es católico y es corrupto, no es católico, no es cristiano. Si un presidente, un diputado, un senador o senadora es grosera en su forma de ser y es corrupta, sin embargo, aunque vaya a la iglesia a confesarse 1000 veces, esa persona no es cristiano y no conoce de Dios, porque no tiene amor por su pueblo. Así que nuestro deber es orar por nuestro presidente, por nuestro gobernador, por nuestras autoridades, sin decir palabras groseras o maldiciones. Al contrario, oremos para que nuestro país esté en paz y que le vaya bien.